¿Quieres conocer la mayor cantidad de datos curiosos posible en una hora? Prepárate para este increíble maratón que empieza ya mismo. La intersección de Shibuya en Japón es una de las intersecciones peatonales más concurridas del mundo. Cada vez que el semáforo cambia a verde, cientos de personas que se estima que son entre 1.000 y 2.500 personas cruzan esta intersección cada 2 minutos. Robben Island es una pequeña isla frente a la costa de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, famosa por haber sido el lugar de encarcelamiento de Nelson Mandela durante 18 años. Hoy en día, la isla es un museo y un poderoso símbolo de la lucha por la libertad y la resistencia contra el apartheid en Sudáfrica. La Batalla del Vino en Haro, España, es una celebración única que atrae a miles de personas cada año para participar en una de las batallas de vino más grandes y emocionantes del mundo. Durante esta festividad, los participantes se reúnen vestidos de blanco y se lanzan vino tinto unos a otros con cubos, botellas y cualquier recipiente disponible. La clonación de la oveja Dolly marcó un hito revolucionario en la historia de la biotecnología y la genética. Nacida el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin en Edimburgo, Escocia, Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta somática. Este avance científico fue liderado por el equipo del Dr. Ian Wilmot. El distrito de Gangnam, una de las áreas más vibrantes y modernas de Seúl, Corea del Sur, es famoso internacionalmente gracias a la canción Gangnam Style de PSY. Las carreras de trineos tirados por perros sobre tierra ofrecen una emocionante variación de este deporte tradicionalmente invernal. Las carreras aún conservan la emoción y la destreza de la versión invernal, con equipos de perros huskies, malamutes y otras razas poderosas trabajando en perfecta sincronización bajo las órdenes de sus conductores. El castillo de Edimburgo está ubicado majestuosamente en una colina rocosa en el corazón de la capital de Escocia. Una de las atracciones más famosas del castillo es la ceremonia del One O'Clock Gun que se lleva a cabo diariamente excepto los domingos desde 1861. Este tradicional disparo de cañón marca la 1 de la tarde y tiene su origen en la necesidad de proporcionar una señal horaria precisa a los marineros en el puerto de Leigh. La lámpara perpetua de Livermore es una maravilla de la ingeniería y la longevidad, siendo una bombilla incandescente que permanece encendida de manera continua desde su instalación en 1901. Está ubicada en el departamento de bomberos de Livermore, en California. Los mercados flotantes de Bangkok, en Tailandia, ofrecen una experiencia única y vibrante, donde los vendedores venden productos directamente desde sus botes. En Béziers, Francia, el Festival de la Tortilla Gigante es una celebración anual que atrae a visitantes de todo el país para presenciar y disfrutar de la preparación de una verdadera maravilla gastronómica, una tortilla de huevos gigante que puede alimentar a miles de personas. El Manneken Pis en Bruselas, Bélgica, es una pequeña estatua de bronce de un niño orinando en una fuente, que se ha convertido en un símbolo emblemático del sentido del humor y la irreverencia belga. El mercado de Tsukiji es reconocido por su emblemática subasta de atún azul. Esta subasta es una experiencia única donde los compradores, mayormente restauradores de sushi y sashimi de Tokio, compiten por los ejemplares más codiciados de atún azul, conocido por su calidad y sabor excepcionales. El Museo Vasa en Estocolmo, Suecia, es famoso por albergar el impresionante barco de guerra Vasa, que se hundió en su viaje inaugural en 1628 y fue recuperado casi intacto en 1961. Los baños Széchenyi en Budapest son reconocidos como uno de los complejos de baños termales más grandes de Europa, situados en el corazón del parque de la ciudad. El Campeonato Mundial de Barbas y Bigotes es un evento que reúne entusiastas y expertos de todo el mundo para competir en diversas categorías que celebran la creatividad y el arte de los estilos faciales. Desde bigotes estilo Dalí hasta barbas exuberantes y elaboradas, los participantes exhiben sus estilos únicos y meticulosamente cuidados en un escenario global. El Café Central en Viena es mucho más que un histórico café vienés, es un verdadero símbolo de la vida intelectual y cultural de la ciudad. Fundado en 1876, esta cafetería ha sido un punto de encuentro crucial para figuras prominentes como Sigmund Freud,
Leon Trotsky y otros artistas, escritores y pensadores influyentes. La Tempeliaukio Church en Helsinki, Finlandia, es una maravilla curiosamente excavada en una roca sólida, creando una estructura única que combina elementos naturales con la habilidad humana. Diseñada por los arquitectos Timo y Tuomo Suomalainen, la iglesia se completó en 1969 y desde entonces ha sido admirada por su simplicidad y su impacto visual. Además, tiene una enorme cúpula celeste que se ve desde arriba. Existe una serie de coincidencias entre los presidentes estadounidenses Abraham Lincoln y John F. Kennedy. Como ambos fueron asesinados un viernes, ambos fueron sucedidos por vicepresidentes llamados Johnson, entre otros detalles que han intrigado a muchos a lo largo de los años. El primer logo de Apple, diseñado en 1976 por Ronald Wayne, uno de los cofundadores junto con Steve Jobs y Steve Wozniak, mostraba a Isaac Newton sentado bajo un manzano, con una manzana a punto de caer sobre su cabeza. Pero en 1977, el diseño del logo cambió radicalmente con la introducción del famoso logo de la manzana mordida, diseñado por Rob Janoff. El Bugatti La Voiture Noire, lanzado en 2019, se ha ganado el título de ser el coche nuevo más caro jamás vendido, con un precio extraordinario de aproximadamente 18.68 millones de euros. Este modelo fue inspirado en el legendario Bugatti TAC 57 SC Erlandeck de la década de 1930, conocido por su rareza y estatus entre los coleccionistas de automóviles. El archiduque Franz Ferdinand de Austria, cuyo asesinato desencadenó la Primera Guerra Mundial, fue asesinado el 28 de junio de 1914, justo 28 años después del asesinato de su abuelo, el emperador Maximiliano de México, que también ocurrió el 28 de junio de 1867. Algunas piedras han desempeñado roles significativos a lo largo de la historia, como la piedra negra en la Meca. Este objeto sagrado para los musulmanes se encuentra incrustado en la esquina este de la Kaaba, el edificio más sagrado del Islam. Se cree que la piedra negra tiene orígenes divinos y se remonta a tiempos antiguos, siendo un punto focal importante durante el Hajj, la peregrinación anual que llevan a cabo millones de musulmanes. El Pil P50, fabricado en la isla de Man en la década de 1960, se ha ganado el título de ser el coche de producción más pequeño del mundo, y su tamaño diminuto lo hace destacar de manera sorprendente en la historia del automóvil, con unas medidas de apenas 137 centímetros de largo y 99 centímetros de ancho. Este vehículo ultracompacto fue diseñado principalmente como un medio de transporte urbano eficiente y económico. El Ejército de Terracota, descubierto cerca de Oncean en 1974, es una asombrosa colección de estatuas funerarias que representa el ejército del emperador Inzi Huang, el primer emperador de China. Esta monumental obra está compuesta por más de 8.000 figuras a tamaño real, que incluyen soldados, caballos y carros de guerra. Cada figura está detalladamente tallada y dispuesta en formación militar, reflejando la magnificencia y el poder del antiguo imperio chino. Además de ser una leyenda del baloncesto, Jordan también incursionó brevemente en el béisbol profesional después de su primer retiro de la NBA. Durante esta etapa, jugó en ligas menores con los Birmingham Barons, un equipo afiliado a los Chicago White Sox. Este cambio sorprendió a muchos, pero reflejó su determinación y versatilidad como atleta. El Overland Train Mark II es un impresionante vehículo anfibio que fue desarrollado para cumplir con exigentes necesidades militares y de carga pesada. Con sus dimensiones imponentes, este coloso mide 98 metros de largo y está equipado con un total de 54 ruedas, es capaz de transportar hasta 600 toneladas de carga. El nombre IKEA es un acrónimo que proviene de las iniciales del fundador, que fue Ingvar Kamprad, de aquí la primera y la K, el nombre de la granja donde creció, Elmtarid, y el pueblo cercano, Agunnaryd, en Suecia. Nicolas Cage es reconocido no solo por su talento en la pantalla, sino también por su fascinante afición por coleccionar objetos raros y únicos.
Entre sus adquisiciones más destacadas se encuentra un cráneo de dinosaurio, el cual adquirió en una subasta por una suma impresionante de más de $270,000. Armi Kuusela de Finlandia hizo historia como la primera ganadora del título de Miss Universo en 1952, capturando la atención mundial con su belleza y gracia. Después de su reinado como Miss Universo, Armi Kuusela sorprendió al mundo al renunciar al título para casarse con un empresario filipino, Virgilio Hilario. Esta decisión no solo atrajo titulares en los medios, sino que también reflejó su deseo de seguir un camino personal fuera del brillo y el glamour del concurso de belleza. En 1973, Snabulovic sobrevivió a una caída de 10.160 metros cuando el avión en el que trabajaba como auxiliar de vuelo explotó en el aire sobre Checoslovaquia, en circunstancias aún no completamente claras. Se desplomó desde una altitud asombrosa de 10.160 metros. Increíblemente, Vesna Bulovic fue la única sobreviviente del accidente y mantuvo el récord Guinness por la mayor caída sin paracaídas. A pesar de no llevar un paracaídas, cayó en medio de los escombros del avión y sobrevivió al impacto inicial, aunque sufrió graves lesiones. La Sky Tower en Auckland, Nueva Zelanda, destaca como la estructura más alta del hemisferio sur, ofreciendo vistas panorámicas espectaculares y con una altura impresionante que alcanza los 328 metros. El Nathan's Hot Dog Eating Contest, un evento emblemático celebrado anualmente el 4 de julio en Coney Island, Nueva York. Es un concurso que desafía a los participantes a consumir la mayor cantidad posible de hot dogs en un tiempo limitado, generalmente 10 minutos. Joey Chestnut se ha convertido en una figura legendaria del evento, dominando la competencia masculina en numerosas ocasiones. Su récord de más de 70 hot dogs consumidos en el tiempo asignado no solo establece un estándar impresionante de resistencia y capacidad competitiva, sino que también ha elevado el perfil del concurso a nivel internacional. Gambier, conocido como la Venecia de África, es un pueblo verdaderamente único en Benín, ubicado sobre las aguas tranquilas del lago Nokowe. Este asombroso pueblo lacustre se distingue por sus casas construidas sobre pilotes de madera, que se elevan majestuosamente sobre el agua. Los habitantes de Gambier dependen completamente de la pesca y la navegación para su sustento diario, utilizando canales serpenteantes como calles principales y vías de comunicación entre sus hogares, escuelas y mercados. Haribo, la icónica marca alemana de golosinas, ha dejado una marca indeleble en el mundo de los dulces desde su fundación en 1920 por Hans Riegel en Bonn, Alemania. Hans Riegel, un innovador confitero, comenzó su negocio produciendo caramelos y mermeladas antes de introducir los famosos ositos de goma, los Gummy Bears, que se convertirían en el producto estrella de Haribo. El nombre Haribo proviene de las primeras letras del nombre y el lugar de origen del fundador, A de Hans, Rie de Riegel y Bo de Bonn. El actor George Clooney cofundó la marca de tequila Casamigos con sus amigos Rand Gerber y Mike Maudman como un proyecto personal. La marca fue vendida posteriormente por una suma significativa a Diageo en 2017. Setenil de las Bodegas, situado en la provincia de Cádiz, España, es verdaderamente notable por su arquitectura única y sorprendente. Este encantador pueblo blanco se distingue por tener casas construidas directamente en las rocas y cuevas naturales. Las cuevas naturales proporcionan aislamiento natural contra el calor del verano y el frío del invierno, creando un ambiente interior cómodo y acogedor para los residentes. Drew Barrymore y Cameron Diaz han desarrollado una amistad cercana y duradera que va más allá de sus colaboraciones en la pantalla grande. Su relación se ha fortalecido a lo largo de los años, extendiéndose más allá de Hollywood hasta convertirse en vecinas y confidentes cercanas. Ambas actrices se conocieron durante sus primeros años en la industria del entretenimiento y han protagonizado juntas películas exitosas como Los Ángeles de Charlie y su secuela. Ebenezer Place, situada en la pintoresca ciudad de Vic, Caithness, Escocia, es famosa por ser oficialmente reconocida como la calle más corta del mundo. Con una longitud de tan solo 2.06 metros,
esta diminuta calle conecta dos edificios históricos, el McKay's Hotel y el número 1 de Ebenezer Place. En 2007, Bill Gates y Steve Jobs sorprendieron al mundo de la tecnología al aparecer juntos en una histórica conferencia en California. Esta rara aparición pública conjunta de dos de los titanes más influyentes del sector tecnológico no solo captó la atención de los asistentes, sino que también simbolizó la importancia de sus respectivas contribuciones a la industria y su profundo impacto en la sociedad. El estadio Rungrado 1 de Mayo en Pyongyang, Corea del Norte, es realmente impresionante por su capacidad. Con más de 114.000 espectadores, es sin duda el estadio más grande del mundo en términos de capacidad oficial. En 2001, Pizza Hut llevó la publicidad a nuevas alturas, literalmente, al pagar por colocar su logotipo gigante en el cohete ruso Proton que lanzó módulos hacia la Estación Espacial Internacional. El logotipo de Pizza Hut, que medía aproximadamente 30 por 20 metros, fue colocado en el cohete Proton durante su lanzamiento desde Baikonur, en Kazajistán. Este evento publicitario no convencional atrajo la curiosidad de millones de personas alrededor del mundo, generando discusiones sobre los límites y la ética de la publicidad espacial. La calle Spreewaldstraße, en Reutlingen, Alemania, es la calle más angosta del mundo, con un ancho máximo de solo 31 centímetros y un mínimo de 20 centímetros en algunos puntos. Debajo de París se encuentra un laberinto de túneles conocidos como las catacumbas de París, que albergan los restos de millones de personas. Originalmente fueron utilizadas para construir gran parte de la ciudad. Sin embargo, a finales del siglo XVIII, debido a la falta de espacio en los cementerios de París y los problemas sanitarios que esto causaba, se decidió trasladar los restos humanos a las catacumbas. El café de civeta, también conocido como Kopi Luwak, es una variedad de café gourmet que tiene un proceso de producción único y distintivo. Este café proviene de los granos de café que han sido ingeridos por la civeta, un pequeño mamífero asiático conocido por su dieta omnívora. Después de que la civeta consume los frutos del café, los granos pasan por su tracto digestivo, donde se fermentan parcialmente antes de ser excretados. El Blue Lagoon en Islandia es un destino único y popular conocido por su spa geotermal al aire libre, situado en medio de un paisaje de lava surrealista. Es alimentado por aguas termales que emergen de las profundidades de la tierra, que contienen sílice y minerales beneficiosos para la piel. Antes de que el Titanic se hundiera, se publicó un libro llamado Futility, or The Wreck of the Titan de Morgan Robertson que tenía sorprendentes similitudes con el desastre real. Ambos buques fueron descritos como insumergibles y eran los mayores transatlánticos de su tiempo. Además, tanto en la novela como en la realidad, los buques chocaron con un iceberg en el Atlántico Norte en abril. Además, sus nombres eran similares, Titán y Titanic. Los tranvías históricos de Lisboa, en particular el famoso Tranvía 28, ofrecen a los visitantes una experiencia única al recorrer los barrios más antiguos y pintorescos de la ciudad, serpenteando por calles estrechas y empinadas colinas. Sofía Coppola, hija del renombrado director Francis Ford Coppola, alcanzó reconocimiento internacional y crítico con su película Lost in Translation, la cual no solo le valió el premio a Mejor Directora en el Festival de Cine de Venecia, sino que también la convirtió en la tercera mujer en la historia en ser nominada al premio Oscar por Mejor Dirección. Lost in Translation es ampliamente elogiada por su enfoque íntimo y emotivo sobre la conexión humana, capturando la historia de dos personajes interpretados por Bill Murray y Scarlett Johansson en Top. El Star Ferry es una línea de ferry en Hong Kong que ha estado en funcionamiento desde 1888, conectando de manera crucial la isla de Hong Kong con la ciudad de Kowloon en la península. Mike Tyson hizo una aparición sorprendente y memorable en la comedia The Hangover, donde interpretó una versión caricaturesca y cómica de sí mismo. Tyson aparece como un personaje clave en la búsqueda de los protagonistas para desentrañar los eventos caóticos y borrachos de una desenfrenada despedida de soltero en Las Vegas. Singapur es la ciudad más limpia del mundo debido a estrictas leyes y regulaciones ambientales. En Japón existe el helado de sabor a sardina y es un ejemplo perfecto de esta innovación culinaria. El Pass es un sistema de caminos subterráneos ubicado en el centro de Toronto, Canadá,
que constituye la red de pasajes subterráneos más extensa del mundo. Con aproximadamente 30 kilómetros de longitud, este laberinto conecta numerosos edificios comerciales, oficinas, hoteles y atracciones importantes de la ciudad. Freddie Mercury fue quien creó el logo de Queen. En 1965, el astronauta John Young contrabandeó un sándwich de carne de corned beef en el espacio durante la misión Gemini 3, lo que llevó a una prohibición de alimentos en futuras misiones. En Copenhague, aproximadamente el 36% de los habitantes de Copenhague utilizan la bicicleta como su principal medio de transporte. El sistema de bicicletas públicas, conocido como Citybikes o Biciclen, facilita aún más el uso de bicicletas en la ciudad. Estas bicicletas están disponibles para alquilar en numerosas estaciones convenientemente ubicadas en toda la ciudad. El Museo Egipcio, ubicado en El Cairo, alberga una extensa colección de antigüedades egipcias, incluyendo la icónica máscara funeraria de oro macizo de Tutankamón, descubierta en su tumba en 1922 por el arqueólogo Howard Carter. En baloncesto, los jugadores tienen 10 segundos para cruzar la mitad de la cancha después de recuperar el balón. Esta regla se introdujo para fomentar un juego más dinámico y evitar que los equipos retengan el balón durante periodos prolongados. El Parque de Vigeland en Oslo, Noruega, es un tesoro artístico creado por el escultor Gustav Vigeland. Este parque único alberga más de 200 esculturas elaboradas en bronce, granito y hierro forjado, todas diseñadas por Vigeland. Entre las obras más famosas se encuentra la estatua del monolito, una torre tallada en granito que se eleva majestuosamente hacia el cielo. Muchos festivales tradicionales tienen raíces religiosas o agrícolas. Por ejemplo, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos se originó como un festival de agradecimiento por la cosecha entre los colonos europeos y los nativos americanos. El Karen Blixen Museum en Kenia es la antigua casa de campo de la famosa autora danesa Karen Blixen, conocida por su obra Out of Africa, África Mía. Situada en las afueras de Nairobi, esta casa histórica se ha convertido en un museo dedicado a la vida y obra de Blixen. Los visitantes pueden explorar las habitaciones donde vivió y trabajó la autora, así como admirar objetos personales, fotografías y documentos que cuentan la historia de su vida en África. El Volvo P1800S conducido por Ord Gordon de Nueva York se ha convertido en un ícono del mundo automotriz debido a su impresionante récord Guinness. Gordon logró acumular más de 4.8 millones de kilómetros en su Volvo antes de su fallecimiento en 2018, acumulando millas que equivalen a más de 120 vueltas alrededor del mundo. El elevador de Santa Justa en Lisboa es un ejemplo impresionante de la ingeniería del siglo XIX y un ícono arquitectónico que conecta el barrio de Baza con el de Chiado. Diseñado por Raúl Mesnier du Ponsard, un discípulo del renombrado Gustave Eiffel, este ascensor de hierro forjado no solo sirve como un medio de transporte vertical práctico, sino que también es una obra de arte en sí mismo. El Cognat Steam Trolley, creado por Nicholas Joseph Cognat en 1769, marca un hito significativo en la historia del transporte al ser reconocido como el primer vehículo propulsado por vapor. Este ingenioso invento consistía en un vehículo triciclo que utilizaba una máquina de vapor para su propulsión. Actualmente, se encuentra en exhibición en el Musée des Arts et Métiers en París, Francia. El Tsukiji Market en Japón ha sido durante mucho tiempo un epicentro de actividad comercial y cultural en Tokio. Era conocido como el mercado de pescado más grande del mundo hasta su cierre en 2018. El tren de Depot Puffing Billy en Australia transporta a los visitantes a través de paisajes espectaculares en las montañas Dandenong, al este de Melbourne. Este tren de vapor fue construido originalmente en la década de 1900 para transportar madera en las colinas de Victoria y ha sido restaurado meticulosamente para ofrecer viajes. El famoso autor inglés Aldous Huxley y el célebre presidente estadounidense John F. Kennedy murieron el mismo día, el 22 de noviembre de 1963. De manera aún más sorprendente, Huxley había escrito sobre Kennedy en su libro Alan, publicado en 1962. Las islas flotantes de los Uros son una maravilla única en el lago Titicaca, en Perú, donde la comunidad indígena Uro ha creado y habitado estas islas artificiales durante siglos.
Estas islas están construidas principalmente con totora, una planta acuática que crece abundantemente en el lago. Los suros utilizan habilidades ancestrales para tejer y entrelazar capas de totora, formando plataformas flotantes que funcionan como bases para sus casas y estructuras comunitarias. El champagne fue descubierto por accidente en el siglo XVII por monjes en la región de Champagne, Francia. El vino espumoso se produjo debido a una segunda fermentación en botella que creó burbujas, un fenómeno que los monjes inicialmente intentaron evitar sin éxito. Vladimir Putin, presidente de Rusia desde el año 2000 con un breve lapso como primer ministro, es conocido por su interés y participación en el judo, donde ha alcanzado el nivel de cinturón negro. Esta disciplina ha sido una parte integral de su vida desde una edad temprana y ha participado en numerosos eventos. El Te Da Hong Pao, originario de la región montañosa de Buyi en la provincia de Fujian, China, es renombrado por ser uno de los tés más costosos y exclusivos del mundo. Su nombre, que se traduce como bata roja en español, se dice que proviene de una historia en la que la madre de un emperador de la dinastía Ming fue curada de una enfermedad grave gracias a este té, por lo que el emperador envió bata roja en señal de agradecimiento. En 1971, Coca-Cola lanzó el comercial Hilltop, que presentaba a un grupo diverso de jóvenes cantando I'd like to have a bottle of Coke en una colina. Esta campaña se convirtió en un símbolo de paz y armonía, y su jingle se convirtió en un éxito mundial. Emmanuel Macron, elegido presidente de Francia en 2017 a los 39 años, es conocido por ser el presidente más joven en la historia moderna del país. Antes de su carrera política, Macron había trabajado como banquero de inversión y más tarde se unió al gobierno francés como ministro de Economía bajo el presidente François Hollande. El nombre Lego proviene de las palabras danesas Leg Godt, que significan juega bien. La empresa comenzó fabricando juguetes de madera y luego se convirtió en líder mundial en la fabricación de ladrillos de plástico interconectables. Ryan Gosling, conocido por su versatilidad como actor, tiene un pasado poco conocido. Durante su infancia, se dedicó al entrenamiento en ballet. Gosling ha compartido cómo esta disciplina influyó significativamente en su desarrollo tanto físico como artístico, moldeando su habilidad para expresarse en el escenario y en la pantalla. Todos los relojes Rolex están certificados como cronómetros por el Control Oficial Suizo de Cronómetros, COC, un reconocimiento de excelencia en precisión y calidad que distingue a la marca desde hace décadas. Gisele Bündchen, reconocida no solo por su éxito como supermodelo mundial sino también por su compromiso con la sostenibilidad, colaboró con la marca brasileña Ipanema para crear una línea de sandalias ecoamigables que reflejan su profundo amor por Brasil y su preocupación por el medio ambiente. El primer restaurante McDonald's, ese fue inaugurado en 1940 por los hermanos Dick y Mac McDonald en San Bernardino, California. Originalmente, el menú era simple pero innovador para su época, ofreciendo solo 9 artículos distintos que incluían hamburguesas, papas fritas, refrescos y malteadas. Las participantes del concurso Miss Universo deben cumplir con una serie de criterios rigurosos que van más allá de la belleza superficial. Deben tener entre 18 y 28 años de edad, deben estar solteras y no haber tenido hijos. Lalibela, situado en Etiopía, es un sitio histórico y religioso de gran importancia debido a sus iglesias talladas en la roca. Este complejo de iglesias están esculpidas directamente en la roca volcánica, con algunas de ellas talladas en grandes monolitos que se asemejan a estructuras talladas por gigantes. El famoso caballo rampante en el logo de Ferrari tiene una historia fascinante detrás de su creación. Enzo Ferrari, el fundador de la compañía, recibió el emblema como un regalo especial de un piloto de caza italiano durante la Primera Guerra Mundial. El piloto, Francesco Baracca, era conocido por pintar un caballo rampante en el costado de su avión como símbolo de valor y honor. Trágicamente, Baracca fue derribado en combate, pero su legado viviría a través de su emblema. En Noruega, el mirador de Popper Rock, conocido localmente como Preikestolen, es uno de los destinos naturales más impresionantes del país.
Esta plataforma de roca plana se encuentra estratégicamente posicionada a una altura vertiginosa de más de 600 metros sobre el fiordo Lysefjord, ofreciendo vistas panorámicas que quitan el aliento. Alexander Fleming descubrió la penicilina en 1928, observando que el hongo Penicillium notatum tenía propiedades antibacterianas que podían ser útiles para combatir infecciones. Tristán de Acuña, en el remoto Atlántico Sur, ostenta el título de ser el pueblo habitado de forma continua más remoto del mundo. Ubicado a unos impresionantes 2.400 kilómetros de la costa más cercana, que pertenece a Sudáfrica, alberga a aproximadamente 250 habitantes, quienes viven principalmente de la pesca y, en menor medida, del turismo. Mary Barra hizo historia en 2014 al convertirse en la primera mujer CEO de un fabricante de automóviles estadounidense, asumiendo el liderazgo de General Motors en un momento crucial para la industria automotriz. Desde entonces, ha sido reconocida por su enfoque en la innovación y la transformación digital dentro de la compañía. La Willis Tower, anteriormente conocida como Sears Tower, fue un ícono arquitectónico que dominó el horizonte de Chicago desde su finalización en 1973 hasta 1998 como el edificio más alto del mundo. Alexander Graham Bell, conocido mundialmente como el inventor del teléfono, también tuvo un hito sorprendente al fundar la Aerial Experiment Association en 1907, una organización dedicada a la investigación aeronáutica y a la construcción de aeronaves. Y además, fue uno de los fundadores de la National Geographic Society en 1888. La Sirenita en Copenhague, Dinamarca, es una icónica estatua de bronce inspirada en el cuento de Hans Christian Andersen. Situada en el paseo marítimo de la ciudad desde 1913, esta escultura representa a la protagonista del famoso cuento. Mark Twain nació en 1835, el mismo año en que Halley predijo que el cometa Halley pasaría cerca de la Tierra. Twain bromeó diciendo que no tenía intención de morir hasta que viera el cometa por segunda vez. De hecho, murió al día siguiente al regreso del cometa en 1910. El pisco sour es mucho más que una bebida, es un ícono cultural y gastronómico de Perú, reconocido como su bebida nacional. La receta clásica del pisco sour incluye pisco, jugo de limón recién exprimido, jarabe de goma o azúcar, clara de huevo y unas gotas de amargo de angostura. Esta combinación crea un cóctel refrescante con un equilibrio perfecto entre la acidez del limón, la dulzura del jarabe de goma y la intensidad del pisco, con la clara de huevo que le proporciona una textura suave y espumosa. Bukchon Anok Village es un encantador barrio tradicional en Seúl, Corea del Sur, conocido por sus casas Anok meticulosamente conservadas. Este pintoresco vecindario ofrece a los visitantes un vistazo auténtico a cómo era la vida en Seúl antes de la modernización. El coñac más antiguo del mundo es una botella de Gautier, destilada en 1762. Esta botella no solo es un tesoro por su antigüedad, sino también por haber permanecido sellada durante más de 240 años antes de ser descubierta y subastada en 2014 por más de $144.000. Abbey Road en Londres, Inglaterra, es un sitio de peregrinación para fanáticos de The Beatles y amantes de la música. Esta vía se hizo famosa por ser la ubicación de la icónica portada del álbum homónimo de The Beatles, lanzado en 1969. La imagen de los cuatro cruzando el paso de cebra frente a los estudios Abbey Road se convirtió en una de las más reconocidas en la historia del rock. El Toyota Mirai es uno de los primeros coches de producción en serie que utiliza hidrógeno como combustible, emitiendo solo agua como residuo y sin emisiones de gases de efecto invernadero. Los círculos de las hadas son una maravilla natural que se extiende en el desierto de Namibia y otras regiones semiáridas del mundo. Estos misteriosos círculos de tierra desnuda, rodeados de vegetación exuberante, han desconcertado a científicos e investigadores durante décadas. George Washington, más allá de ser el primer presidente de los Estados Unidos, destacó por ser el único presidente estadounidense no afiliado a ningún partido político durante su mandato. La Cueva Mobile en Rumanía es un verdadero tesoro científico y un ecosistema único en el mundo.
Aislada del exterior durante aproximadamente 5.5 millones de años, esta cueva se caracteriza por su atmósfera extremadamente rica en gases tóxicos, lo que la hace inaccesible para la mayoría de las formas de vida que dependen del oxígeno. Phil Knight, cofundador de Nike, inició su camino empresarial en 1964 con el nombre Blue Ribbon Sports, dedicándose inicialmente a distribuir zapatos deportivos japoneses. Sin embargo, en 1971, Nike decidió rebrandear la empresa con un nombre que resonara más globalmente, Nike, el nombre inspirado en la diosa griega de la victoria, un símbolo poderoso que reflejaba la ambición de la marca por dominar el mercado deportivo. En Islandia, el 60% de la población vive en Reykjavik, la capital, y su área metropolitana, lo que convierte a Islandia en uno de los países con mayor concentración de población en una sola área urbana. El Pagani Huayra tiene un volante con 40 botones, más que cualquier otro coche en producción. Estos botones controlan una variedad de funciones avanzadas del vehículo. El Metro de Londres, inaugurado en 1863, no solo fue el primer sistema de tren subterráneo del mundo, sino que también es uno de los más antiguos que aún está en funcionamiento activo. Este innovador sistema revolucionó el transporte urbano al ofrecer una forma rápida y eficiente de moverse por la ciudad, mitigando los desafíos del tráfico y la congestión en superficie. Narendra Modi, primer ministro de India, es reconocido por su ascetismo personal y estilo de vida simple. Se levanta temprano todas las mañanas para practicar yoga, una disciplina que ha promovido activamente tanto a nivel nacional como internacional. Andorra, un pequeño principado en los Pirineos entre Francia y España, tiene una tasa de alfabetización del 100%, lo que significa que todos sus ciudadanos saben leer y escribir. Inicialmente, Nintendo comenzó como una modesta empresa de cartas de juego en 1889, fundada por Fusajiro Yamauchi en Kioto, Japón. En sus primeros años, se especializó en la producción de cartas Hanafuda, utilizadas en juegos de cartas tradicionales japoneses. En 1963, bajo el liderazgo de Hiroshi Yamauchi, nieto del fundador, Nintendo comenzó a diversificar su negocio. Fue en la década de 1970 cuando Nintendo dio su primer gran paso hacia el mundo de los videojuegos con la creación de la consola de arcade Color TV Game. El mercado de valores más antiguo del mundo que aún está en funcionamiento es la Bolsa de Ámsterdam, fundada en 1602 por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Fue la primera en ofrecer acciones de una compañía a inversionistas. El Concurso Nacional de Deletreo en Estados Unidos, popularmente conocido como Spelling Bee, ha evolucionado para convertirse en un evento destacado que captura la atención de espectadores de todo el país. Algunos países, como Costa Rica, han adoptado una política única al abolir su ejército activo y dedicar esos recursos y energías a otras áreas prioritarias como la educación, la salud y el desarrollo social. Una decisión histórica tomada en 1948. La Wolffia globosa, también conocida como lenteja de agua, es verdaderamente notable por ser la planta más pequeña conocida en el mundo natural, con un tamaño que oscila entre los diminutos 0.5 y 1.2 milímetros. El Estadio Hernando Siles en La Paz, Bolivia, es el estadio a mayor altitud del mundo, ubicado a unos 3.637 metros sobre el nivel del mar. Los huskies siberianos tienen una historia fascinante que se remonta a su crianza por la tribu Chukchi en Siberia, donde fueron criados para resistir y prosperar en algunos de los climas más fríos del mundo. Estos perros fueron esenciales para la vida nómada de la tribu, utilizados principalmente como perros de trineo para transportar carga y personas a través de vastas extensiones de terreno helado y nevado. Una de las características más destacadas de los huskies siberianos es su doble capa de pelaje, diseñada específicamente para enfrentar condiciones climáticas extremas. La cerveza Rodenbach de Bélgica es verdaderamente única en el mundo de la cerveza debido a su proceso de elaboración distintivo y su sabor característico. Esta cerveza tradicional belga se destaca por su uso de trigo rojo, que desempeña un papel crucial en el proceso de fermentación y en el perfil de sabor final del producto. La supercomputadora Fugaku, ubicada en Japón,
es una maravilla tecnológica que ha establecido nuevos estándares en el campo de la computación de alto rendimiento, con una capacidad de realizar más de 442 petaflops, lo que equivale a más de 442.000 billones de operaciones por segundo. Fugaku ha consolidado su posición como la supercomputadora más rápida del mundo desde su lanzamiento. Antes de fundar Amazon en 1994, Jeff Bezos tenía una carrera notable en Wall Street, donde trabajó como vicepresidente senior en D. Shaw & Co., una firma de inversiones reconocida por su enfoque en el uso de algoritmos y tecnología avanzada para el comercio financiero. El Museo del Louvre es el museo de arte más grande y visitado del mundo. Ubicado en París, Francia, alberga obras muy famosas como la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia. Se estima que para 2030 habrá más de 50.000 millones de dispositivos conectados a Internet, desde electrodomésticos hasta vehículos y dispositivos de salud. El Festival Fringe de Edimburgo es verdaderamente un evento cultural impresionante que transforma la ciudad cada agosto. Fundado en 1947 como una alternativa al Festival Internacional de Edimburgo, el Fringe se ha convertido en el festival de arte más grande del mundo y en una celebración de la creatividad sin igual. Central Park, ubicado en el corazón de la ciudad de Nueva York, es más grande que el país de Mónaco. Con una extensión de 341 hectáreas, este icónico parque supera en tamaño al Principado de Mónaco, que tiene una superficie de aproximadamente 202 hectáreas. Aparte de sus récords mundiales en carreras de velocidad, Usain Bolt es un gran fanático de los MC Nuggets de pollo de McDonald's. Durante los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, se informó que consumía cerca de 1000 MC Nuggets durante su estancia en la Villa Olímpica. El puente del puerto de Sydney, conocido localmente como Koh Tanger, que significa perchero debido a su forma, es conocido ya que los visitantes pueden participar en la experiencia Bridge Climb, que les permite escalar el arco del puente y disfrutar de vistas panorámicas espectaculares de la ciudad y su famoso puerto. Además, es el puente de arco de acero más ancho del mundo y el sexto más largo. El famoso símbolo de Wall Street, el toro, Bull, representa el optimismo y la subida de los precios de las acciones. Se dice que el toro fue adoptado como símbolo después de la crisis de 1987 para simbolizar el mercado en ascenso. Su presencia en el paisaje urbano de Nueva York como una escultura de bronce imponente frente a la Bolsa de Valores de Nueva York ha convertido al toro en un ícono reconocido a nivel mundial. Gardens by the Bay es un espectacular parque en Singapur conocido por sus jardines futuristas y sus impresionantes estructuras en forma de árbol que se iluminan majestuosamente por la noche. Estas estructuras llamadas supertrees alcanzan alturas de hasta 50 metros. Aunque son pequeños, los corgis fueron criados originalmente para pastorear ganado, especialmente vacas. Su pequeño tamaño les permitía esquivar las patas de las vacas mientras trabajaban. Los túneles de Siyu Chi en Vietnam representan una impresionante red subterránea que desempeñó un papel crucial durante la Guerra de Vietnam. Fueron utilizados por el Vietcong, es decir Vietnam del Sur, para moverse sin ser detectados por las fuerzas enemigas, y como refugio contra los bombardeos y ataques. Cleopatra fue la única faraona que aprendió a hablar egipcio. Y además, dominaba varios idiomas, incluyendo el griego, el egipcio, el arameo y el latín. A diferencia de muchos de sus antecesores ptolemaicos, que preferían usar el griego como lengua de gobierno, Cleopatra hizo el esfuerzo consciente de aprender el egipcio, el idioma nativo del país que gobernaba. Trinity College en Dublín, Irlanda, es una institución académica emblemática que alberga el famoso libro de Kells, un manuscrito iluminado medieval que representa uno de los tesoros más preciados de la isla. Este libro, creado alrededor del año 800 después de Cristo, contiene los 4 evangelios del Nuevo Testamento bellamente ilustrados con intrincados diseños ornamentales y colores vibrantes. Los premios Golden Raspberry, conocidos como los Razzie, son una parodia de los premios cinematográficos tradicionales. Se otorgan a las peores películas, actores y directores del año, destacando lo peor en la industria del cine. Fundados en 1981 por el crítico de cine John J.B. Wilson,
Otra peculiaridad de los Razzies es su ceremonia, que tradicionalmente se lleva a cabo un día antes de la ceremonia de los Oscar, como una especie de contrapunto cómico a la seriedad de los premios de la Academia. Quito, conocida como la ciudad mitad del mundo, en Ecuador, es un destino emblemático que celebra la geografía única del país como el lugar donde la línea ecuatorial atraviesa la Tierra. Este sitio histórico y turístico se encuentra en el centro geográfico del mundo, donde los visitantes pueden experimentar la fascinante sensación de estar simultáneamente en el hemisferio norte y el hemisferio sur. En 1975, dos gemelos separados al nacer, Jem Lewis y Jem Springer, fueron reunidos a los 39 años de edad. Descubrieron que ambos se llamaban Jem, estaban casados con mujeres llamadas Linda, se habían divorciado y casado de nuevo con mujeres llamadas Betty, y tenían hijos llamados James Allan y James Allan. La carretera Stelvio Pass, ubicada en los Alpes italianos, es mundialmente famosa por ser una de las rutas de montaña más espectaculares y desafiantes del mundo. Conocida por sus impresionantes 48 curvas en un tramo relativamente corto, esta carretera serpentea a través de paisajes alpinos impresionantes, alcanzando una altitud de aproximadamente 2.757 metros sobre el nivel del mar en su punto más alto. David Bowie hizo una breve pero significativa aparición en la película de comedia Zoolander, donde interpretó a sí mismo como juez de moda en una escena que se convirtió en uno de los momentos más memorables de la película. La escena en la que Bowie aparece como juez de moda se centra en una competencia entre los personajes principales, interpretados por Ben Stiller y Owen Wilson, quienes juegan el papel de modelos masculinos. La carretera de Yungas, también conocida como el Camino de la Muerte, es una ruta legendaria y temida que serpentea a través de las montañas de Bolivia, conectando La Paz con la región de los Yungas. Su fama como una de las carreteras más peligrosas del mundo se debe a varios factores impactantes: su estrechez extrema, sus curvas pronunciadas y sus caídas vertiginosas que se precipitan hacia el abismo. En la película Good Will Hunting, Robin Williams demostró su habilidad excepcional para la improvisación al agregar muchas líneas memorables que no estaban en el guión original. Su papel como el terapeuta Sean Maguire le permitió explorar profundamente la psicología del personaje, y Williams aprovechó esa libertad para añadir toques personales que enriquecieron la actuación y la trama. El reloj astronómico de Praga, instalado en la torre del ayuntamiento de la ciudad vieja en el año 1410, es considerado el reloj astronómico más antiguo en funcionamiento continuo del mundo. Este reloj no solo marca las horas, sino que también ofrece una rica exhibición de ingeniería medieval y arte. Cada hora en punto, durante el día, se activa un espectáculo mecánico que representa el desfile de los 12 apóstoles, acompañado por figuras alegóricas de la muerte. En 1997, Microsoft invirtió $150 millones en acciones no preferentes de Apple para ayudar a rescatar financieramente a la empresa en dificultades. Esta alianza sorprendió al mundo tecnológico dado el historial de competencia entre ambas empresas. El Coliseo es el anfiteatro más grande jamás construido, reconocido mundialmente por su impresionante tamaño y su importancia histórica en la antigua Roma. En el bullicioso y fascinante ambiente de la Venecia del siglo XVI, las mujeres aristocráticas usaban un accesorio distintivo y funcional conocido como el chopine. Los chopins eran plataformas elevadas que podían elevar los pies de las mujeres hasta 50 centímetros del suelo o más, dependiendo del diseño específico. En una ciudad como Venecia, con sus estrechas calles y frecuentes inundaciones, los chopins ayudaban a las mujeres a mantener sus vestimentas delicadas fuera del lodo y las aguas sucias que a menudo inundaban las vías públicas. Chemainus, ubicado en la hermosa Columbia Británica, Canadá, ha ganado fama internacional por sus impresionantes murales artísticos que adornan las paredes de muchos edificios del pueblo. Los Ángeles es la única ciudad que ha tenido el honor de organizar los Juegos Olímpicos 2 veces en el mismo siglo, en 1932 y en 1984. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932 marcaron un hito significativo, ya que fueron los primeros en ser rentables, a pesar de la gran depresión que afectaba al mundo en ese momento. Y el regreso de los Juegos Olímpicos a Los Ángeles en 1984 fue igualmente memorable,
ya que se establecieron récords en términos de asistencia y recaudación de fondos. Suecia fue el primer país del mundo en introducir una ley de libertad de prensa en 1766. Theodore Roosevelt recibió el Premio Nobel de la Paz en 1906, convirtiendo así en el primer presidente estadounidense en lograr este reconocimiento prestigioso. La East Side Gallery en Berlín es mucho más que una galería de arte al aire libre, es un monumento histórico y cultural que celebra la libertad y la creatividad. Situada a lo largo de un tramo conservado del Muro de Berlín, esta galería se extiende por 1,3 kilómetros y presenta más de 100 murales pintados por artistas de todo el mundo. Emma Watson, reconocida por su papel en el cine y su activismo, fundó en 2016 un club de lectura feminista. A través de este club, no solo comparte su pasión por la lectura, sino que también utiliza su plataforma para recomendar libros que abordan temas feministas y para facilitar discusiones significativas sobre género y derechos de las mujeres. El Palacio de Schönbrunn en Austria ha sido testigo de la historia de la dinastía Habsburgo y ha albergado a notables emperadores como María Teresa. Además, este palacio cuenta con el zoológico más antiguo del mundo, el Tiergarten Schönbrunn, fundado en 1752 por el emperador Francisco y como una colección privada de animales. La NSO Tower, ubicada en el monte Namsan en Seúl, Corea del Sur, es conocida por su distintiva silueta y su importancia como punto de referencia cultural y turístico, donde los visitantes pueden participar en la tradición de los candados del amor. Estos candados, colocados por parejas como símbolo de amor eterno, adornan las cercanías de la torre, creando un paisaje colorido y romántico. Steve Jobs, conocido por su meticulosa atención al detalle, nombró la computadora Macintosh en honor a una variedad de manzana que era una de sus favoritas, inspirándose en su amor por el diseño estético y funcionalidad de las cosas simples y hermosas. Además, el nombre también tiene un significado personal profundo. Jobs lo escogió como un homenaje a su hijo recién nacido, quien llegó al mundo meses antes del lanzamiento oficial de la computadora. La Royal Mall en Edimburgo es mucho más que una calle, es una arteria histórica que conecta dos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, el imponente castillo de Edimburgo y el majestuoso palacio de O'Leary O'Dowse, y tiene aproximadamente 1 milla de longitud, de ahí su nombre. Louis Vuitton, renombrado por su iconografía en la moda de lujo, inició su trayectoria como fabricante de baúles. Innovador desde el principio, Vuitton se destacó al diseñar baúles planos, una innovación revolucionaria en su época, que eran muy prácticos para el transporte, especialmente en viajes en barco. Debido a su capacidad de apilarse eficientemente, la CN Tower en Toronto, Canadá, es una maravilla arquitectónica que con una impresionante altura de 553 metros, fue la estructura más alta del mundo desde su inauguración en 1976 hasta 2007 y aún hoy sigue siendo una de las atracciones más emblemáticas de Canadá. El Doberman, una de las razas de perros más reconocibles y apreciadas por su lealtad y valentía, fue desarrollado por un recaudador de impuestos alemán llamado Karl Friedrich Louis Dobermann en la década de 1890. Dobermann, quien buscaba un perro que pudiera acompañarlo y protegerlo durante sus rondas nocturnas como recaudador de impuestos, cruzó varias razas, incluyendo el Rottweiler, el Pinscher alemán, el Greyhound y el Terrier, con el objetivo de crear un perro que fuera no solo valiente y fuerte, sino también rápido y ágil. Australia tiene el récord mundial de la mayor cantidad de animales venenosos por kilómetro cuadrado, incluyendo serpientes, arañas y medusas. Cuenta con serpientes venenosas como la taipán y la serpiente marrón, arañas venenosas como la araña de tela de embudo y en la playa medusas venenosas como la medusa caja, cuyo veneno puede ser extremadamente doloroso e incluso potencialmente mortal. El steampunk se caracteriza por una mezcla ecléctica de elementos históricos y fantásticos. Los seguidores del steampunk suelen vestir con prendas que evocan la elegancia victoriana, como chaquetas de época, chalecos decorados, corbatas de lazo y faldas largas para las mujeres. La Majestic Tower es una instalación de arte impresionante ubicada en la isla de Viey, cerca de la costa de Reykjavik, la capital de Islandia. Este monumento fue concebido por Yoko Ono, la célebre artista y viuda de John Lennon,
como un tributo a la memoria de su esposo y un símbolo de paz mundial. La torre fue inaugurada el 9 de octubre de 2007, coincidiendo con el cumpleaños de John Lennon, y cada año se enciende desde esa fecha hasta el 8 de diciembre, el aniversario de su muerte. Tiene 6 estaciones en lugar de las 4 estaciones tradicionales. Además del verano, otoño, invierno y primavera, India reconoce el pre-monsoon, que abarca los meses de marzo a mayo, caracterizado por temperaturas cálidas y a menudo secas antes de la llegada de las lluvias monzónicas, y el post-monsoon, que se extiende de octubre a diciembre, marcando el periodo después de las lluvias monzónicas. Jacques Chirac, quien fue presidente de Francia de 1995 a 2007, tuvo una relación significativa con la memoria del Holocausto, especialmente en el contexto del papel de Francia durante la Segunda Guerra Mundial. En un discurso histórico el 16 de julio de 1995, Chirac se convirtió en el primer presidente francés en reconocer oficialmente la responsabilidad del Estado francés en la deportación de judíos a los campos de exterminio nazis. El asesinato del presidente William McKinley en 1901 marcó un momento trágico en la historia de Estados Unidos. El 6 de septiembre de 1901, mientras McKinley estaba saludando a los visitantes en la Exposición Panamericana en Buffalo, Nueva York, fue tiroteado por Leon Czolgosz, un anarquista desilusionado. Czolgosz había escondido un revólver dentro de un paquete de papeles antes de dispararle a quemarropa al presidente McKinley. Czolgosz fue condenado a muerte y ejecutado por silla eléctrica menos de 2 meses después del asesinato. El Monte Rainier es una impresionante montaña ubicada en el estado de Washington, Estados Unidos, y es uno de los estratovolcanes más prominentes y visualmente impactantes del país. Se eleva a una altura de 4.392 metros sobre el nivel del mar y es famoso por su capa de glaciares que cubren gran parte de su superficie. En la década de 1970, el movimiento punk emergió como una contracultura radical y provocativa que no solo desafió las normas sociales establecidas, sino que también introdujo una moda completamente nueva y disruptiva. Bandas como The Sex Pistols, The Clash y Ramones no solo influyeron en la moda punk, sino que también definieron su espíritu de desafío y su deseo de cambiar el status quo. La Puerta de Brandeburgo es uno de los monumentos más emblemáticos de Berlín, que marcaba la entrada a la ciudad de Berlín y simbolizaba la paz. Durante la Guerra Fría, la Puerta de Brandeburgo se encontraba en el sector oriental de Berlín, cerca del muro de Berlín que dividía la ciudad. Tras la caída del muro en 1989 y la posterior reunificación alemana en 1990, la Puerta de Brandeburgo se convirtió en un poderoso símbolo de la unidad y la reconciliación nacional. Marrakech, Marruecos, conocida como la Ciudad Roja por sus edificaciones de color ocre, es un destino emblemático que atrae a visitantes de todo el mundo. Su corazón vibrante es la Plaza Jemaa Elfna, un zoco lleno de vida donde convergen encantadores de serpientes, músicos, vendedores de especias y artesanos. Santa Sofía, ubicada en Estambul, Turquía, fue originalmente construida como una iglesia cristiana en el año 537 durante el reinado del emperador bizantino Justiniano y, durante casi 1000 años, fue la catedral más grande del mundo y el centro espiritual del Imperio bizantino. En 1453, tras la conquista otomana de Constantinopla, Santa Sofía fue convertida en una mezquita por el sultán Mehmed II, donde los mosaicos cristianos fueron enyesados. Y en 1935, bajo el gobierno de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la moderna República de Turquía, Santa Sofía fue secularizada y convertida en un museo. El Puente de Carlos en República Checa es famoso por estar adornado con una serie de estatuas barrocas. A lo largo del Puente de Carlos se encuentran 30 estatuas y grupos escultóricos, principalmente de santos y figuras religiosas, como las estatuas de San Juan Nepomuceno, Santa Lucarda y San Vito. Marina Bay Sands es un impresionante complejo en Singapur que integra un hotel de lujo, un casino de renombre, un extenso centro comercial y una piscina infinita que ofrece vistas panorámicas incomparables de la ciudad. Su diseño innovador incluye 3 torres hoteleras conectadas en la parte superior por una plataforma conocida como el Sky Park.
Esta plataforma alberga una piscina infinita de borde a borde, una de las más altas del mundo. Tokio alberga varias islas artificiales, incluyendo Odaiba, una popular zona de entretenimiento. Odaiba es conocida por su famoso centro comercial Diversity Tokyo Plaza, hogar de la impresionante estatua de Gundam a tamaño real, que atrae a fanáticos del anime de todo el mundo. También alberga el TeamLab Borderless, un museo de arte digital interactivo que ofrece una experiencia inmersiva única. Durante su mandato como primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama no solo desempeñó un papel destacado en la escena política y social, sino que también dejó un impacto significativo a través de varias iniciativas importantes. Una de las más destacadas fue Let's Move, una campaña nacional diseñada para abordar la creciente preocupación por la obesidad infantil en el país. Y esto ha sido todo, suscríbete y dale me gusta para no perderte más contenido zarpado.